Las cercas son el elemento fundamental para manejar el ganado en el pasto y para proteger los cultivos y los rebaños. Su finalidad es limitar las parcelas perimetralmente e impedir la salida del ganado y la entrada de animales ajenos a la explotación. Además de cumplir su función de cierre, las cercas tienen que ser económicas, duraderas, de rápida instalación y de fácil mantenimiento. Según el tipo de barrera creada, existen dos clases de cercas, las que forman una barrera física o alambradas y las que forman una barrera psicológica o cercas eléctricas. Las alambradas impiden el paso de los animales al no poder superar el obstáculo creado. Las cercas eléctricas impiden el paso al tener grabado en la memoria de los animales el recuerdo de la experiencia del choque eléctrico, con lo que no ejercerá ninguna carga física contra la cerca. Si se combinan ambos sistemas se obtiene un cierre mixto, que es el más efectivo ya que por un lado actúa como cierre físico y psicológico y por otro, al no estar sometido a la presión de los animales, aumenta la vida útil de la alambrada. A la hora de construir una cerca hay que tener en cuenta algunos condicionantes que van a influir en su diseño, como son la normativa legal, el tipo de animales a los que se les quiere impedir el paso, la orografía y edafología de las fincas y la disponibilidad de materiales y de servicios técnicos en la zona. Con respecto a la normativa legal que pueda afectar a la instalación de cercas, en el caso de Asturias, la Ley de Carreteras prohíbe el empleo de alambre de espino en el borde de las carreteras y establece una separación de 1 metro desde la arista exterior de la explanación cuando el talud del desmonte o del terraplén sea igual o inferior a 1 metro. En relación con el tipo de animal o animales a los que queremos impedir el paso, son múltiples las combinaciones de alambres que se pueden dar. En general, para el ganado vacuno, se recomienda colocar un mínimo de 4 hilos de alambre de espino y de 1,15 metros de altura o 2 hilos lisos electrificados situados a 50 y 95 centímetros del suelo. Para los pequeños rumiantes, se aconseja utilizar cercas de malla anudada progresiva de 1 metro de altura para el ganado ovino y de 1,20 metros para el caprino. Reforzando la malla con un hilo electrificado colocado a unos 15 centímetros del suelo, se evita la entrada por debajo de zorros, lobos o jabalíes. Para proteger los cultivos de corzos o de ciervos, el cierre de malla anudada debe tener 2 metros de altura. En cuanto a la orografía y la edafología de las parcelas, ambos aspectos condicionan sobre todo la posibilidad de mecanizar los trabajos. Es muy importante evitar la presencia de rocas en la alineación de la cerca y ajustar la distribución de las estacas a las irregularidades del terreno. Los elementos fundamentales que componen una cerca son los soportes o postes de tensión, los postes intermedios, los alambres y pequeño material como puntas y grampillones. En el caso de las cercas eléctricas se necesita además un pulsador o pastor eléctrico con toma de tierra, aisladores y los accesorios correspondientes. Los soportes o postes de tensión son la parte fundamental de la cerca, ya que son los responsables de soportar la tensión de los alambres y de mantener la cerca en servicio. Los postes intermedios son los encargados de mantener la separación de los alambres entre sí y respecto al suelo. También soportan cierto empuje lateral. Los postes pueden ser de madera, de hormigón armado, metálicos o plásticos. En Asturias, los postes más utilizados son los de madera, que suelen ser de castaño o de pino tratado en profundidad en autoclave. Los alambres que se utilizan en las cercas deben ser galvanizados y de alta resistencia. Hay que evitar los alambres excesivamente elásticos. Se emplean 3 tipos de alambres: lisos, con púas y la malla anudada. Las puntas y los grampillones, también galvanizados, deben tener la suficiente longitud para asegurar su agarre a las estacas. La construcción de una cerca comprende los siguientes pasos: el replanteo de la cerca, la colocación de 2 postes de tensión en los extremos de cada tramo y en los ángulos intermedios, el tendido del primer alambre o hilo guía para definir la línea fijándolo a los 2 postes de tensión extremos, el replanteo y clavado de las estacas intermedias, el tendido del resto de los alambres o de la malla y su fijación a las estacas intermedias con grampillones, y la colocación de los separadores. La colocación de los postes de tensión es el factor determinante a la hora de construir una cerca. El más resistente y empleado es el conocido como portería de tensión, aunque también se emplean postes con tornapunta o con tirantes. Para construir una portería se necesita un poste principal, un poste secundario, un larguero, varios metros de alambre liso, un listón de madera, puntas y grampillones.
El proceso constructivo de una portería para cercas con postes de madera es el siguiente. Primero se coloca el poste principal. Para ello se excava un hoyo, bien de forma manual o bien con una aholladora, donde se coloca la estaca principal, como mínimo a 70 centímetros de profundidad. Posteriormente se asegura con tierra compactada, limpia de materia orgánica y de piedras. Tanto la profundidad mínima como la necesidad o no de colocar un anclaje dependerán de la naturaleza del terreno y de la tensión a soportar. En el caso de estacas clavadas no se tendrá en cuenta la parte afilada. A continuación, se coloca el poste secundario sobre la alineación prevista a una distancia mínima de 2 metros del poste principal. Luego, se coloca el larguero de madera que debe ensamblarse por sus extremos a los dos postes. Finalmente, se coloca un tirante de alambre galvanizado para sujetar la base del poste principal con la cabeza de la estaca secundaria. Las estacas intermedias, que irán alineadas, se afilan y se clavan en el suelo a una profundidad mínima de 40 centímetros y separadas entre sí de 4 a 6 metros en función de la orografía del terreno. Para clavarlas se emplean varios sistemas mecánicos o manuales. El más recomendable es el empleo del martillo picador adaptado para sujetar y comprimir la cabeza de la estaca. Si se utilizan estacas de castaño, deben ser sin corteza y con la mayor proporción de duramen posible. Si se utilizan estacas de pino tratado, no se deben cortar para evitar que queden a la intemperie las zonas no cubiertas por el tratamiento. Para aplicar la tensión necesaria a los alambres se pueden utilizar tensores individuales y permanentes o bien equipos de tensión temporal, hasta que el alambre es atado al poste de tensión. Entre los equipos temporales de tensión se emplean el tensor de tipo neozelandés, cabestrantes y llaves tensoras. Para colocar la malla anudada, se recomienda utilizar algún instrumento que la sujete en todo su ancho y aplicar la tensión sobre este. Además, será necesario colocar estaquillas intermedias que fijen el hilo inferior para adaptar la malla a las irregularidades del terreno y para impedir el paso por debajo de la misma. En resumen, la construcción esmerada utilizando materiales de calidad, junto con la vigilancia y el mantenimiento permanentes, permitirá disponer de una cerca eficaz y duradera.